El Colegio de Periodistas nace porque hay una ley de ejercicio del periodista, que es la ley que crea el Colegio Nacional de Periodistas y agrupa fundamentalmente a los profesionales egresados de las academias y a los periodistas, digamos, de institutos tecnológicos, pero que tengan que ver con la formación profesional del comunicador social, del periodista. Esa fortaleza que tenemos nosotros fue luchada durante muchos años, proviene de la Asociación Venezolana de Periodistas, que en un principio era una especie de círculo de periodistas, lo que llamábamos periodistas de calle, que se fueron formando, digamos, en el devenir de buscar la noticia, de escribirla y llevarla a los periódicos. Luego aparecieron las escuelas de comunicación social y la formación del periodista ya desde el punto de vista académico. En ese sentido, pues entonces se crea la ley, crea el colegio que nos agrupa a todos. ¿Cómo está estructurado? El colegio tiene la máxima autoridad, que es la Convención Nacional. La Convención Nacional toma decisiones que deben ser acatadas por todas las juntas directivas. Se elige una junta directiva nacional y cada una de las seccionales, que son 26 actualmente en Venezuela, escoge a su secretaria general y a sus equipos. Y cada una tiene una autonomía de trabajo, pero tenemos una línea conductora, una especie de columna vertebral que todos seguimos en el desarrollo de las políticas comunicacionales del colegio. Eso quiere decir que este colegio nace por un marco constitucional, digámoslo de cierta forma, exacto, pero reforzado por un círculo que trabajó por esa ley. Claro, luchó por esa ley y buscó que mucho del articulado aprobado allí haya sido propuesto por los periodistas. ¿Y hace cuántos años llevan, por lo menos, de que desde ese círculo empezó como a fomentar esa ley a lo que es ahorita el colegio como tal? Bueno, eso comienza en la década del 50, desde el año 50, cuando el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y las luchas anteriores de la Revolución de Octubre, cuando tumban a Medina Angarita y todas esas cosas ya venían, digamos, creando una organización grupal, gremial, como la Asociación Venezolana de Periodistas, y posteriormente, con el gobierno del doctor Rafael Caldera, se promulga esta ley en el año 94. Y entonces, claro, ahí la participación de muchos periodistas que estaban en la asamblea y que redactaron artículos de defensa de la libertad de expresión y del trabajo del comunicador social. ¿Cómo ha sido todos estos años de lucha por la libertad de expresión y pues en los ya que 14 años de este gobierno de Hugo Chávez Frías, esa diferencia de hace 50 años atrás a los últimos 14 años en cuanto al tema de periodismo y de agremiación como tal? Al principio hubo una luna de miel con Chávez que se rompe cuando hay el movimiento del 11, 12 y 13 de abril y comienzan a culpar a los medios de ser los responsables de patrocinar o de participar en el golpe de Estado. En ese momento los periodistas comienzan a ser marginados porque los empiezan a etiquetar como miembros de los canales golpistas o de los medios de comunicación golpistas. Aprovechan ellos la oportunidad para entonces concentrar la información en los medios públicos y así los llaman. Entonces no hay acceso a la información y comienza entonces una discriminación que va a atentar contra el artículo 58 de la Constitución, que garantiza que todo el pueblo venezolano tiene derecho a la información veraz, oportuna e integral, y que los periodistas son los que tienen que tener acceso a la fuente de información, sobre todo oficial. ¿Eso se vulnera o es respetado en Venezuela? Eso se vulnera, eso no se cumple. Y hay una forma, por lo menos, se ha hecho, pero hay una fórmula, digamos, internacional que pueda tener eco en toda la sociedad venezolana e internacional como tal. El problema está en que nos estamos acostumbrando a acceder a instancias internacionales y este es un asunto que debemos dilucidar los venezolanos. Tenemos que, dentro de nuestra casa, exigirle a los legisladores, a los miembros del gobierno que cumplan y respeten la Constitución. Además, la Constitución nos manda, nos obliga a hacer respetar la Constitución. Y en ese asunto de arreglar el tema en casa, ¿qué labor está haciendo el Colegio Nacional de Periodistas? Muy bien. Bueno, estamos propendiendo a la unidad, a razonar, a negociar, al diálogo. Yo solicité una entrevista con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y un derecho de palabra en la Comisión de Medios para explicar estas cosas. Nosotros no podemos estar alejados de esa relación que debe haber entre quien tiene que informar, el periodista que prepara la información desde el punto de vista profesional y la comunidad a la cual servimos. ¿Y cómo está el colegio, digamos, en trabajo junto con una asamblea nacional de Venezuela? O sea,
el trabajo conjunto, o cómo es por lo menos esa armonía que puede No haber entre un existe, no colegio. existe un trabajo conjunto, no existe armonía. Tenemos que por eso estamos solicitando el derecho de palabra y por eso estamos buscando ser atendidos por la directiva nacional, para hablar de todas estas cosas, para dejar que los periodistas cumplan con su trabajo y que la Asamblea respete el trabajo de los periodistas. ¿Y si han tenido un acercamiento? Todavía no hemos recibido respuesta de las cartas que enviaron. ¿Y hace cuánto enviaron esas cartas? El 6 del mes de febrero. Hace poco. Ahorita. Eso tiene un proceso, eso pasa por una secretaría, es analizado, lo llevan a la Secretaría de la Asamblea y la Secretaría de la Asamblea lo entrega a la directiva, al presidente de la Asamblea y a los vicepresidentes, etcétera. Y entonces nos darán respuesta una cita un día determinado y estaremos allá. O sea, eso es un trámite que va Burocracia, pura burocracia. y va a demorar un poco. Seguramente va a demorar mucho. Esperamos que se agilice. Exacto. Por último, pues un consejo debido a la cercanía que tenemos aquí en Frontera, al periodismo que se hace cubrimiento de frontera, junto con, digamos, el Táchira, Cúcuta, Norte de Santander, ¿sí? Ese intercambio que hay de información y el apoyo que puede existir entre periodistas del Táchira y periodistas de Cúcuta. Bueno, a mí se me ocurre que puede hacerse un diplomado de periodismo de frontera de los dos países, colaborando con el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Táchira, el Círculo de Periodistas de aquí del norte de Santander y todo aquel comunicador que necesite enterarse de lo que sucede en la frontera, que es una frontera caliente, donde hay ya familia de lado y lado, donde tenemos que preservar justamente esa unidad, porque somos países hermanos. Entonces, en esa medida, ayudar a que esto funcione en beneficio de una sociedad que es mixta, si se quiere, pero que en el fondo y en definitiva es una sola sociedad. Excelente. ¿Y actualmente en qué medio está trabajando, señor Pineda? Estoy en Unión Radio, difusión de noticias desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Y hace cuántos años está ahí? Ahí tengo como 22 años. Algo, ¿no? Ajá, alguito. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Excelente.